Bueno, bienvenidos a todos, les habla Andrés Parrado. En este espacio vamos a repasar algunos hechos trascendentes en la historia del tango que tuvieron lugar en el Uruguay, en nuestra banda oriental. En 1916, el poeta argentino Pascual Contursi se encontraba radicado en Montevideo desde hacía algún tiempo y actuaba en el cabaret Moulin Rouge. Este cabaret funcionaba en los altos del Teatro Artigas, ubicado en la esquina de Colonia y Andes. El cabaret Moulin Rouge animaba la vida nocturna de nuestra capital y era propiedad de Emilio Matos, el papá de Gerardo Matos Rodríguez. En aquellas veladas, la actuación de Contursi consistía en entonar versos mientras se acompañaba con su guitarra. Lo hacía improvisando rimas sobre la música de tangos que carecían de letra. Pero durante aquella temporada, Contursi tuvo la iniciativa de elaborar una letra ajustándola a la melodía de un tango del argentino Samuel Castriota. El tango se llamaba Lita. Así nació Mi Noche Triste, que es considerado en la historia como el primer tango canción. Si bien a principios del siglo XX ya se conocían tangos con letra como El Porteñito, Bartolo, La Morocha y Don Juan, entre otros, estos se limitaban a exaltar la descripción de un personaje en tono jocoso y picaresco. En cambio, Mi Noche Triste es el primer tango que narra una historia acabada, con un principio, un desarrollo y un final. La pluma de Pascual Contursi nos pinta un personaje abatido que se lamenta por el abandono de su concubina. De esta forma trata el tema del desengaño amoroso y lo convierte en un tópico del cancionero ciudadano. Al año siguiente, en 1917, y después de haber sido estrenado por su autor, por el propio Pascual Contursi en el Moulin Rouge, Mi Noche Triste cruza el charco, va hacia Buenos Aires y es incorporado al sainete Los Diantes del Perro, una pieza teatral estrenada por la famosa compañía Muño Alipi, donde lo cantaba la famosa cancionista Manolita Poli, y lo dio a conocer al gran público porteño. El éxito fue de tal magnitud que desde ese momento el sainete criollo y el tango canción fueron indisociables. No se sabía si la gente iba al teatro por ver el estreno teatral o por conocer qué tango se estrenaba en esa obra. Pero faltaba algo más. Una voz que le pusiera el acento justo a la interpretación del tango cantado. Así fue que Pascual Contursi convenció a Carlos Gardel, que por entonces era un cantor dedicado al repertorio criollo, para que grabara el tango Mi Noche Triste. La manera en que Gardel plasmó su interpretación en el disco definió los parámetros estéticos del tango canción. Así cantó Carlos Gardel su primer tango, Mi Noche Triste, en esta grabación realizada en el sello Nacional Odeón en 1917. Garganta que me adorase en lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdeno para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro, lo veo desarreglado, todo triste y abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo un largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos arreglados con bonitos, todo de un mismo color, y el espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. De noche cuando me acuesto no puedo cerrar la puerta, porque dejándola abierta me hago ilusión que volver. Siempre llevo bizcochito para tomar con macetitos como si estuviera vos. Y si vieran la catrera como se pone cabrera cuando no lo vea los dos. La guitarra en el ropero todavía está curvada, nadie ni la canta nada, ni se acuerda de vibrar. Y la lámpara del cuarto también con ausencia sentido, porque tu luz no ha querido mi noche triste alumbrar.
canta que me amorece. También en 1917, en Montevideo, Gerardo Matos Rodríguez le hacía llegar al maestro Roberto Firpo un precario manuscrito de su ópera prima. Era La Comparsita. La obra se venía gestando desde 1916, cuando Matos, de 19 años en aquel entonces, lo tocaba de oído en el piano destartalado de la Federación de Estudiantes del Uruguay, que tenía su sede en la calle Ituzaingó de la Ciudad Vieja. Su hermana mayor, Ofelia, que sabía escribir música, le había llegado al pentagrama en sus primeras notas. Después el director de orquesta Carlos Warren, que tocaba en el cabaret de su padre, formalizó un poco más la escritura de aquel primer borrador. Fue pasando de mano en mano ese primer borrador hasta que un amigo de la Federación se lo entrega directamente al maestro Roberto Firpo, y Firpo decidió estrenarla con su cuarteto. La noche del 19 de abril de 1917, Matos entró de incógnita a la confitería La Giralda de 18 de julio y Andes. Fue mucha la sorpresa de este cuando escuchó que el tanguito alegre que había compuesto lucía un tono melancólico, ataviado con la armonía de violín que le había agregado Firpo, quien también le agregó unos compases de su tango La Gaucha Manuela de 1912. El estreno adelante del público de La Giralda fue un éxito que ameritó varios bises en esa misma noche. Y ante la aceptación popular que tuvo el tango, Firpo decidió proponerle a Matos firmar los dos juntos la obra, y después él la iba a grabar. Matos se negó rotundamente, quiso que la obra fuera solo suya. Tampoco fue Firpo el primero en grabar La Comparsita, ya que en el mes de mayo el cuarteto de los uruguayos Minotto Di Chico y Alberto Alonso la grabaron en Buenos Aires para un equipo volante de la empresa Víctor. El cuarteto Alonso-Minotto estaba integrado por Alberto Alonso en piano, Minotto Di Chico en bandoneón y los violines de Juan José Castellanos y Juan Trócoli. Llegaron a Buenos Aires con un contrato para grabar 20 piezas, pero tuvieron el inconveniente de que algunas de ellas no podían ser grabadas en ese sello por problemas de exclusividad. Así se dispusieron a reorganizar el repertorio y de esta manera incluyeron La Comparsita. Ya escuchamos la primera versión de La Comparsita grabada por el cuarteto Alonso-Minotto en mayo de 1917. Ese mismo año, en Buenos Aires, Roberto Firpo hizo famosa La Comparsita en el Café Iglesias y poco después la llevó al disco en el sello nacional Odeón. En el mismo año, 1917, hay una tercera versión que es la de la orquesta del popular Juan Maglio Pacho. Pacho, en 1912, con su cuarteto, había grabado el tango de Firpo La Gaucha Manuela, aquel que recién comentábamos, que
que había sido extraído en parte para conectar dos de las partes del tango La Comparsita. Así sonaba este fragmento que utilizó Roberto Firpo de su tango La Gaucha Manuela, interpretado por el cuarteto de Juan Maglio Pacho en 1912. Y de esta manera se insertan los compases de La Gaucha Manuela en la versión final de La Comparsita, intervenida por Roberto Firpo. A esta altura de los acontecimientos que rodean al éxito de La Comparsita, Matos, que ya tenía 20 años de edad, decidió vender los derechos de su tango a la editorial argentina Breyer Hermanos. La firma editorial le entregó una suma importante por los derechos sobre la composición, plata que Matos, burrero empedernido, apostó a las patas de un caballo en el hipódromo de Maronias, con tan mala suerte que la perdió toda. Pero este no sería un episodio más en su bohemia juvenil, porque en 1924, encontrándose en París, supuestamente con la misión de realizar la cobertura periodística de los Juegos Olímpicos, se encontró con que La Comparsita hacía furor en la Ciudad Luz. Era el tango más tocado en los lujosos cabarets parisinos y sus notas se oían hasta en la campanilla del tranvía. Desesperado por recuperarla, Matos se encuentra con un viejo amigo de la Federación de Estudiantes que se encontraba también en París, y estaba recibido de abogado. Cuando le cuenta la situación, el abogado advierte que en el momento de la venta Matos tenía solo 20 años, por lo tanto era menor de edad y la venta podía ser invalidada. Pero la historia no termina ahí, ni mucho menos, porque cuando se dispone a iniciar los reclamos legales pertinentes, se topa con que en Buenos Aires la música de La Comparsita había sido tomada para componer un tango canción al que le titularon Si supieras, y que fue incluido en el sainete Un programa de cabaret. Los autores de la letra fueron Enrique Pedro Maroni y Pascual Contursi, sí, el mismo Contursi que 8 años antes actuaba en el cabaret de su padre. Ahora sí la cosa se había complicado, y hasta Gardel, desconociendo el conflicto, había grabado Si supieras. Viéndose obligado a componer una letra propia para La Comparsita, Matos, que no era letrista, elaboró un puñado de versos que no llegaban al nivel literario de Si supieras. No obstante, la obra fue llevada al disco por el cantor Roberto Díaz y hasta por el tenor italiano Tito Esquipa. La comparsa de miseria sin fin desfila en torno de aquel ser enfermo que pronto ha de morir de pena. Por eso es que en tu lecho solloza acongojado, pensando en el pasado que lo hace parecer. El largo pleito legal por los derechos de La Comparsita se extendió por muchos años, aún después de la muerte de Contursi y hasta los últimos meses de vida de Matos. Había compuesto el tango más famoso del mundo y lo había vendido, nunca llegó a recuperar el 100% de sus derechos. Pero la creatividad artística de Matos fue mucho más allá de su tango célebre. Compuso en total más de 70 obras, entre las que se destacan Che Papusa Oí, Te fuiste jajá, La muchacha del circo, Canto por no llorar, Cuando bronca el temporal y Mocosita, con letra de Víctor Soliño, a quien conoció cuando integraba la troupe ateniense. Aquel mítico conjunto teatral había nacido entre los integrantes del Club Atenas y reunió a los más destacados autores y compositores uruguayos de los años 20. Además de Matos y Soliño estaban el loro Ramón Collazo y su hermano Juan Antonio, Roberto Fontaina, Adolfo Mondino, entre otros muchos. La troupe ateniense había debutado en el Teatro Solís de Montevideo en la primavera de 1922 con la obra Estás ahí Montevideo,
Pronto conquistaron Buenos Aires con su original humor teatral y la cantante Rosita Quiroga llevó al disco muchos de los tangos que componían. La sátira y el grotesco caracterizaban sus incursiones sobre las tablas. No había detalle de la vida política o figura pública que se escapara a sus argumentos, aunque siempre se caracterizaron por su humor fino y respetuoso. Víctor Solinio narró lo más jugoso de la historia de la troupe ateniense en su libro Mis tangos y los atenienses. Nos cuenta que el tango Mocosita nació cuando los atenienses frecuentaban el cabaret Pigalle de la calle Bartolomé Mitre al costado del Teatro Solís. Antes de llamarse Mocosita se había llamado Lulú, ya que estaba dedicado a una de las trabajadoras del Pigalle que tenía ese nombre. La letra de Lulú era tan procaz que había que entonarla en voz baja hasta en el propio cabaret. Por esa época sumaron a su elenco artístico al joven cantor uruguayo Alberto Vila, con quien viajaron a Buenos Aires en la temporada de 1927. La buena impresión que causó Vila en el público argentino fue tal que la empresa Víctor le ofreció un contrato para hacer decenas de grabaciones. Y así Alberto Vila llevó al disco los éxitos más resonantes de los atenienses: Niño Bien, Mama Yo Quiero un Novio y el conocido y popular Garufa. La letra de Garufa describe un personaje bohemio y milonguero que provenía del barrio La Mondiola. Con ese nombre se denominaba en la época a la zona que hoy conocemos como Positos Nuevo. Allí los atenienses tenían, sobre la costa, un rancho donde organizaban sus juergas. Este personaje se inspira quizá en uno de los elementos que integraban aquellas ruedas, o probablemente en más de uno. Lo cierto es que la letra original nos dice que se lo ha visto de noche por la calle San José. Este detalle, que hoy pasa inadvertido, tiene que ver con que esa era una de las arterias por la que se podía acceder disimuladamente al desaparecido Bajo de Montevideo, zona donde se concentraban los burdeles. Al hacerse famoso en Buenos Aires, se cambió en la letra la calle San José por el Parque Japonés, ya que fuera de contexto la picardía perdía el sentido. Vamos a escuchar entonces el tango Garufa, de Solinio, Fontaina y Collazo, interpretado por Alberto Vila en esta grabación del año 1927. Del barrio La Mondiola, sos el más rana y te llaman Garufa. Por lo bacán, tenés más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un gotán. Durante la semana meta laburo y el sábado a la noche sos un doctor, te encajas las polainas y el cuello duro y te venís pa'l centro, jaraca de ligador. Garufa, puya, que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche en el parque japonés. Caes a la milonga en cuanto empieza y sos para las minas el variador. Sos capaz de bailarte en la marsellesa, la marcha Garibaldi y el trovador. Con un café con leche y una ensaimada rematas esa noche de bacanal, y al volver a tu casa de madrugada decís: yo soy un rana fenomenal. Garufa, pucha, que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche en el parque japonés. Bueno, y con este tango uruguayo de fama mundial
Nos despedimos, espero que les haya resultado ilustrativo y también entretenido, ¿por qué no? Y será hasta la próxima. Muchas gracias.